¿Te percibes controlador? ¿Te consideras no suficiente para otros? ¿Sientes angustia si no dominas las situaciones? ¿No confías en los demás? ¿Te gustaría saber por qué te comportas así? ¿Has oído hablar de la huella o herida de traición? La herida de la traición es un tipo de cicatriz emocional que se genera en la infancia, cuando la niña o el niño se ha sentido decepcionado reiteradamente por su padre o madre o figura de referencia, lo cual provoca comportamientos que le afectan en la adultez. Sanar la huella o herida de traición no es fácil. Primero, hay que entender qué pasó, cómo lo vivimos, cuáles eran nuestras circunstancias, qué sentimos y a partir de esto, trabajar para identificar los comportamientos que nos dañan y entender que detrás de los actos de nuestros padres no necesariamente había maldad. Podemos entender como la herida de traición o huella emocional tiene mucho que ver con aquellas sensaciones que se generan cuando la persona ha sido decepcionada y de manera reiterada por alguna figura importante, ¿sí? O de referencia en su vida. Cuando mamá o papá no cumplieron una promesa o no brindaron la protección que se estaba esperando, entonces se genera esta herida porque lo que se vive es una sensación de que me están mintiendo o de que no soy importante para ti como papá o como mamá. Van a ser sensaciones sobre todo de mucha decepción, de confusión también. Si pensamos en los impactos o efectos que puede tener esta situación ya en una persona mayor, en una persona adulta, pues puede ser que tenga una gran desconfianza hacia la otra persona, ¿sí? El incluso también poder ser alguien que haya aprendido también a mentir. Y en el caso de la herida de traición, la máscara es el control. Es decir, la persona muchas veces ya adulta, sin darse cuenta, después de haber vivido a lo largo de su infancia, adolescencia y quizás etapa adulta joven, pues lo que va a tratar de hacer es de controlar para sentir que no la vayan a traicionar. Para, en este caso, sentir que no voy a ser víctima nuevamente de traición. Yo considero que yo soy controladora, sobre todo con mi pareja. Me hace estar vigilando todo el tiempo y entonces empiezo, ¿no? A ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Y si ya no me dice, pues meterme a sus redes sociales, meterme a su WhatsApp, buscar su ubicación. Y entonces a la larga, pues yo me he dado cuenta que eso no tiene nada que ver con mi pareja, ¿no? Con lo que él haga, sino más tiene que ver conmigo, con mis temores, con mis miedos, con mis inseguridades. Me di cuenta que yo en la infancia me sentía muy sola porque mi mamá pues siempre, sí, era muy dedicada, pero a ella le gustaba tener la casa muy limpia, ¿sí? Y mi papá trabajaba mucho y entonces pues yo siempre me sentía en soledad, siempre me sentía en soledad. Y por ejemplo a veces mi papá nos decía, voy a ir a verlos y no venía, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá nos decía, limpien la casa, y entonces nosotros rápido nos poníamos a limpiar la casa. Y así las primeras veces, ¿no? Ya después yo decía, mamá, pero es que no va a venir. Siempre nos dice eso y no viene, ¿no? Que eso se me quedó muy marcado y entonces ese temor de ser traicionada, ese temor de ser abandonada, es justo lo que me activa las alertas estas que yo digo, ¿no? Porque cuando yo veo que mi pareja tiene cambios, mi temor real es que se vaya o es que me esté traicionando. Porque incluso yo he llegado a dejar de hablarle a la gente que me dice que va a hacer algo y no lo hace. Si me dicen, voy a ir a verte o voy a hacer esto y no lo hacen, sí me llega a lastimar demasiado. Justo eso del abandono y de la traición, esos son los miedos más grandes que yo tengo y es lo que activa mi control. Las
las heridas de infancia y el apego es una experiencia por la que atravesamos todos los seres humanos. No hay manera de que los seres humanos que amamos y que nos apegamos, esta conexión íntima con el otro, el bebé con la madre, los miembros de una familia, en la vida de pareja, no puede ir sino acompañada de grandes emociones, satisfacciones, sensación de conexión infinita que te da la sensación de plenitud en ciertos momentos. Y en otros momentos también es inevitable que nos sintamos abandonados, rechazados, traicionados, no correspondidos. Desde el momento en que nos sentimos dolidos o traicionados, pues desde ese primer momento no podemos ser objetivos a la hora de evaluar. Y no existe esta felicidad permanente en el afecto o en el amor con el otro, porque eso es imposible. Siempre va a haber pequeñas o grandes fallas naturales como las que vivimos en nuestra propia infancia, porque no hay infancia perfecta, porque ese apego, esa inermidad que tenemos nosotros los seres humanos desde los primeros momentos de nuestra vida, esta necesidad tan grande del otro, hace que no haya la condición absolutamente perfecta en la manera en que se recibe o se gratifican mis deseos y mis necesidades. Evidentemente, hay quien tiene, ahora sí que la piel muy delgadita y duele muchísimo. Y entonces, no por el hecho del aquí y del ahora, sino porque reactiva los diferentes dolores a lo largo de la vida y los dolores de la infancia. Actualmente tengo 30 años, soy hija única y estoy en recuperación en un grupo de autoayuda. Llegué ahí por un periodo de depresión profunda y crisis que vivía cuando me separé de mi última pareja. Quienes me cuidaron cuando era niña fueron mis abuelos maternos, ya que mi mamá siempre estaba trabajando. Cuando tenía entre 5 o 6 años, pregunté por mi papá y mi mamá me dijo que vivía y trabajaba en Estados Unidos y que algún día pues regresaría con nosotras, aunque nunca pude hablar por lo menos por teléfono con él. Mi mamá me mostraba la foto única que se habían tomado y me contaba muchas historias de cómo se habían conocido. De tanto preguntar por él, me dijo que llegaría cuando cumpliera 10 años, cosa que nunca pasó y desde esa ocasión me empecé a sentir muy triste y engañada. Fue más triste y decepcionante cuando me entero por parte de un familiar que efectivamente mi papá vivía en Estados Unidos, pero tenía otra familia y que él a mí nunca me había reconocido como su hija. Desde ese momento perdí la confianza en mi mamá y en mis abuelos, porque ellos tampoco me dijeron la verdad. Cuando cumplí 15 años tuve una fuerte discusión con mi mamá y me fui a vivir con unos tíos. A veces mi mamá me visitaba, pero yo la ignoraba. Dejé de estudiar y me dediqué a trabajar hasta que me fui a vivir con quien me habría de casar y pues después me divorcié. Mis relaciones en pareja y amigos han estado marcados por los celos y las mentiras, ya que me da mucho miedo que me engañen y me abandonen. Y bueno, a la fecha no he podido perdonar a mi mamá. Cuando hablamos en general de las diferentes heridas y enfocándome en la herida de traición, yo creo que todas y todos logramos vivir con las heridas, sobrevivimos de alguna manera y entonces vamos generando esa máscara, ese mecanismo de defensa que nos permite, ¿sí?, sobrevivir a esas heridas, es decir, o vivir la vida aunque traigamos esas heridas. Ahora, hay que revisar también qué tipo de vida llevo si es que he sido víctima de herida de traición. Puede ser que yo a lo mejor no me sea fácil relacionarme con la gente, si estoy en pareja a lo mejor voy a tener una tendencia a tener celos, a tener inseguridad. Creo que la persona tiene que estar muy atenta a su nivel de enojo y su nivel de frustración. Y claro, lo mejor y lo ideal es poderlas trabajar, entender, conocer cuáles son sus orígenes. En el caso de la herida de traición, ¿quién me traicionó? ¿Fue mi mamá? ¿Fue mi papá? ¿Fueron los dos como figuras significativas? Y también fijarme mucho en de qué tipo de gente me rodeo, porque muchas veces una persona que ha sido herida y que se le ha formado la herida de traición, muchas veces sin darse cuenta, repite el patrón y se relaciona con personas
que le tratan de la misma manera que aquellas personas que la hirieron desde la infancia.